En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Señor presidente, se ha recibido una nota de la Directiva Nacional de Consejeros Regionales de Chile solicitando que se reciba la audiencia al presidente nacional de esa entidad para abordar la iniciativa parlamentaria que busca eliminar inhabilidades de los consejeros regionales para optar a cargos de alcalde o concejal. Este proyecto, lo que pasa en la ley vigente, el consejero regional que quiera ser candidato debe renunciar un año antes. Lo que ellos proponen es que se suspenda ese ejercicio de su cargo un mes antes. Está bien. Se ofrece la palabra sobre el punto. Yo les quiero proponer lo siguiente a la miembro de la comisión. Sería interesante en algún momento invitar a la Asociación de Consejeros Regionales a una conversación más que el proyecto. Quizás sería bueno en un formato, no sé si es seminario, pero sí intercambio de conversación, no una sesión formal, para ver cuáles son las diferentes inquietudes. Una puede ser inhabilidades, incompatibilidades, otras son atribuciones, otras como en el proceso de regionalización, para que siente que la comisión está disponible. Estoy de acuerdo, y es bueno saber su opinión, puede tener enfoques que uno no conoce. Entonces, acusar recibo, que nos vamos a invitar a una conversación más libre en un momento. Una consulta, ¿las personas de la OIM fueron invitados? OIM, la Organización Internacional de Migración, porque me plantearon que no fueron informados, no fueron invitados. Se invitó, pero ellos se excusaron porque no podían asistir por compromiso. La primera vez. Entonces, por eso, disculpen que sea en esto, yo estoy medio incómodo con el punto. Que fue la OIM incluida. Entonces, estoy medio incómodo porque este es el organismo de Naciones Unidas sobre migración. Entonces, es medio me siento incómodo que no lo estemos invitando. Senador. Había una solicitud, no sé si, que me dijeron que se la habían hecho usted también, de subsecretario ministro, que ninguno de los dos puede venir hoy día porque están en una comisión investigadora del caso Catrillanca. Entonces, a lo mejor una solución para las dos cosas es que en la comisión de mañana, de 3 a 4, pudiéramos invitar a estas personas y además ahí votar, y no votamos hoy día, y los terminamos de escuchar y terminamos esta semana. Yo no tengo ningún problema si votamos mañana o en otra fecha, pero sí me sentiría incómodo no recibir al OIM antes de votar. Esa es mi mayor inquietud. No, por eso, a lo mejor Si se puede coordinar para mañana, sería óptimo. ¿No? Invitamos a pasar a los invitados. Presidente, cuando integre otro miembro de esta comisión, yo me voy a retirar porque tengo medio ambiente. Se le agradece. Exacto, el entendido con eso. Y que no quiere reemplazar más al senador Galilea. Muy buenos días a todas y a todos. Les queremos agradecer que nos estén acompañando en el día de hoy. Como es de todos conocido, nuestra intención es avanzar pronto en el análisis del proyecto sobre una nueva política de migración en nuestro país.
Hemos tenido ya un par de días de audiencias y donde hemos establecido que todos los que nos quieran acompañar son bienvenidos con el requisito de que traigan documentos, su presentación escrita. Le agradecemos que ha sido así. Así como un tiempo de intervención. Yo quiero dar la bienvenida a don Antonio Calvo. ¿Está? Ahí está don Antonio. Presidente de la Agrupación de Refugiados Colombianos. Quiero ofrecerle la palabra para su presentación. Tiene la palabra don Antonio. Gracias, señor presidente. Y demás honorables diputados presentes, senadores y compañeros de asociaciones de migrantes y refugiados en el país. Soy Antonio Calvo Bolaños, una víctima más del conflicto armado colombiano, refugiado en Chile hace 13 años, presidente de la Asociación de Colombianos Refugiados, miembro y director del Consejo Migratorio COSOC, Migraciones Chile. Ante esa gran oportunidad que brinda el presidente Piñera de legislar sobre una ley migratoria que sea sustentable para los migrantes, que sea coherente, traemos algunas de nuestras propuestas que en el punto primero ya fue leída por el doctor Carlos Urresti, presidente de la Federación Mesa Nacional Migrante y Refugiados, a la cual también hago parte. Quisiera, señor presidente, que en nuestro documento nos fuésemos al punto 3, ya que los dos anteriores los expuso el presidente de la Federación Mesa Nacional Migrante, el doctor Carlos Urresti. Tercero, el tercer punto, la validez del RUT, visa temporaria para trámites hasta acceder a visa definitiva. Proponemos a la honorable comisión incluir indicación nueva así, que el RUT, la visa temporaria, siga teniendo validez mientras está en trámite la visa, sea temporaria o definitiva. La justificación en el primer foro de socialización del proyecto de ley, presentamos esta propuesta al asesor de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, el doctor Mijael Bonito, y hoy aceptada por el Gobierno Nacional, jefe de Departamento de Extranjería y partido que apoya programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esta es una inquietud del pueblo migrante para que el RUT, cuando se vence, esa vigencia continúe hasta que llegue o se renueve la permanencia temporaria o llegue la permanencia definitiva. En el cuarto punto, la creación de la Secretaría Técnica en el Servicio Nacional de Migraciones. El artículo 152 del proyecto de ley establece la creación del Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley número 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. El título 16, artículos transitorios. El artículo faculta al señor presidente de la República a fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones, adecuar la estructura y operación de la planta y demás facultades. En nuestra propuesta solicitamos incluir un parágrafo en el artículo 52 que establezca la creación de la Secretaría Técnica Migratoria como una dependencia asesora con estructura administrativa y jurídica
Proponemos que el personal sea escogido entre extranjeros que llenen los requisitos que establezca la nueva estructura. En nuestro punto quinto, señor presidente, habla de la participación de los migrantes y refugiados en la democracia de la República de Chile. A la fecha, según el Instituto Nacional de Estadísticas, somos más de 1.251.255 ciudadanos extranjeros residentes en este país. Representamos el 7% de la población total. En los últimos 3 años han ingresado más de 450.000 migrantes y refugiados. Solicitamos al Congreso fortalecer la democracia participativa, permitiendo a quienes llenen los requisitos de elegir y ser elegidos. Por lo tanto, se debe facilitar la forma de acceder a los mecanismos de participación, eliminando barreras que imposibilitan en las actuales circunstancias nuestra participación más democrática. El artículo 169 del proyecto de ley hoy en discusión autoriza una modificación al avecindamiento para efectos de ejercer el derecho al sufragio de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Constitución Política. Se contabilizará desde el extranjero, de que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporaria que debería adicionarse. Propuesta: los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años podrán optar a cargos de elección popular en los casos y formas que determine la ley, contabilizándose desde que el extranjero obtiene la residencia definitiva. Y por último, tenemos una propuesta de bancarización social. Impulsar desde la ley migratoria el acceso a microcréditos, dando oportunidades de impulsos financieros a migrantes y refugiados con ideas de emprendimiento, microempresarios. De esta manera se combatiría y se contrarrestaría el gota a gota o pagadiario, que sabemos son exagerados sus intereses, además de ilegales. Proponemos autorizar la creación de una propuesta social de microcréditos blandos por debajo de la tasa del interés bancario, con el fin de que la inserción tanto social como laboral de los migrantes sea un éxito en este país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra ahora a Miriela González, representante de la Asociación Chileno-Cubana de Cooperación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros representamos a una asociación que agrupa a cubanos en Chile. Somos una organización nueva. Nos ha sido difícil llegar a agrupar a nuestra comunidad. Nuestra comunidad, bueno, ustedes saben que es una comunidad que ha tenido un largo periplo en materia de lucha por sus derechos como migrantes y en el plano interno, sus libertades, sus derechos fundamentales. Y eso, bueno, lo traemos también acá, aprovechando la oportunidad. Dentro de las observaciones al proyecto, no podemos dejar de hablar que somos también la voz un poco de organizaciones o de comunidades que somos más minoritarias. Somos un poco las minorías dentro de las organizaciones o dentro de las comunidades que no son las más prevalentes. Por eso también pedimos que como parte del proyecto de integración e inclusión regulado en el artículo 6 del proyecto, también las políticas migratorias y de integración incluyan el soporte y visibilidad de comunidades extranjeras que no son las más prevalentes. Entendido esto, que ante iguales problemáticas, situaciones específicas de determinados países con su documentación, con el acceso a, por ejemplo, antecedentes penales, situaciones que en países como el nuestro son bien complicadas, las soluciones deberían ser similares
y es un clamor un poco de nuestra comunidad porque efectivamente no somos tan visibles, pero tenemos las mismas dificultades, por ejemplo, que está teniendo la comunidad venezolana, por poner un ejemplo. El ingreso condicionado es uno de los aspectos que también nos llama la atención, que contempla la facultad de la PDI de autorizar la entrada al país de extranjeros que no cumplan los requisitos legales por razones de índole humanitaria. Está regulado en el artículo 29. Y bueno, consideramos que es muy interesante, pero se requiere clarificar respecto en la forma en que se fijarán los criterios para la determinación de causas calificadas de índole humanitaria y en la forma en que se adoptarán las medidas migratorias correspondientes, quizás por vías reglamentarias. Es un aspecto que posiblemente llame la atención en el futuro, porque bueno, precisamente los temas de índole humanitaria nos atañen mucho como comunidad. En el tema de la reunificación familiar y dependientes, valoramos mucho la inclusión en el proyecto del principio de reunificación familiar. Es un principio muy importante para nuestras comunidades, precisamente porque la inmigración parte de el anhelo de reunificarse con la familia. No obstante, en el artículo 72 que regula el otorgamiento de residencia temporal en calidad de dependientes, quizás puede ser una omisión, se omite a los padres entre quienes pueden optar a dicho visado, a pesar de que está incluido en el artículo 19 que regula el principio de reunificación familiar. Y asimismo el artículo 72 recomendamos contemplar el caso de los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24 que estén estudiando en sus países de origen, como personas que podrían acceder a la visa de dependientes. Además, bueno, no podía dejar de decir que la reunificación familiar y dependientes no contempla la posibilidad de estar avisados de residencia temporal a personas con vínculos familiar con residentes temporales que no puedan optar a residencia temporal en calidad de dependientes. Y ellos tendrían que empezar a optar por otras categorías o subcategorías de visado temporal, cuando sabemos que, por ejemplo, ahora al extenderse a 2 años la permanencia definitiva, va a ser un poco difícil lograr esa reunificación por esta vía, porque no contemplaría la categoría de reunificación familiar. Por ejemplo, para los hijos ya mayores que estén trabajando, estudiando en sus países de origen. Concuerdo con el expositor anterior, el señor Antonio, en que la cédula de identidad es un largo clamor que durante los cambios de visado o categoría migratoria se reconozca su validez. Esto, bueno, crea bastantes conflictos en el plano laboral, para efectos laborales, en actuaciones ante instituciones bancarias, personas que ya van a acceder a un crédito, y esto les coarta mucho y les imposibilita acceder en igualdad de condiciones. Y bueno, en el plano laboral muchos empleadores también se quedan con la duda de si la persona puede seguir trabajando, etcétera. Es un tema no menor. En el reconocimiento de títulos profesionales y técnicos, valoramos mucho que universidades del Estado tengan la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero. Nosotros somos parte de las personas que hemos tenido que transcurrir ese proceso y sabemos lo difícil que es. Pero en el caso de los títulos técnicos, creo que debería ampliarse y especificarse más qué instituciones se van a encargar de la reválida de los títulos técnicos. Muchos extranjeros vienen, y no es menor, vienen capacitados con títulos técnicos veterinarios y otras categorías que se pueden aprovechar mucho y les posibilitan acceder a ellos al mundo laboral y de forma calificada. Y bueno, finalmente quería también no dejar pasar la oportunidad para hablar un poco brevemente, 2 segundos, de la comunidad cubana. Además de lo que dije, la situación nuestra es que los cubanos entran mucho tratando de solicitar refugio ante la dificultad de acceder a un visado consular y tienen mucha dificultad, por supuesto, para acreditar una situación que no necesita acreditarse mucho porque es de público conocimiento la situación de violación de los derechos humanos en Cuba. Y bueno, yo traigo el clamor también de la comunidad de que si se considera la posibilidad de ampliar o extender el visado democrático a la comunidad cubana, que en algún momento se valore, porque es una situación muy difícil y que va a continuar acrecentándose. Y bueno, la situación se regularía y se podría acotar mucho más si las personas pudieran acreditar desde el país de origen a un visado, pudiendo acreditar allí aspectos que
después que llegan acá en forma irregular, muchas veces sin poder tener acceso a una documentación que le permita acreditar su condición, son rechazados estos y estas personas quedan en situación irregular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mirela. Miriela. En su presentación quiero ofrecerle la palabra ahora a don Manuel José Alarcón, de la Asociación de Migrantes, Diáspora e Integración Latinoamericana. La palabra. Le pido a Miriela que pueda apagar el micrófono suyo para que lo pueda hacer el colega. Gracias, presidente de la comisión, a los demás miembros del Senado y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Diáspora nace en el año 2016 ante la necesidad de tener una personalidad jurídica para poder funcionar de la manera adecuada. Fui uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Migrantes, esto ya hace unos 7, 8 años atrás. Actualmente estoy en la Mesa Nacional de Migrantes porque la preocupación es por poder rendir un servicio a través de la labor que hace uno a aquellos compañeros migrantes que no tienen voz. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes y el primer punto ya lo tocó la compañera de la Asociación Cubana y tiene que ver con el reconocimiento de los títulos técnicos, ya que el artículo 139 del proyecto de ley establece el reconocimiento de títulos que en el enunciado del título 11 del proyecto expresa del reconocimiento de títulos profesionales y técnicos. Justificación. El artículo 139 deja por fuera el reconocimiento de los títulos técnicos, por lo que consideramos que se debe autorizar un indicativo así. Las instituciones técnicas del Estado tendrán la atribución de revalidar y convalidar los títulos técnicos obtenidos en el extranjero, ya que si no fijamos son más los técnicos que los profesionales que hay en este país y los cuales son motor de la economía y lo importante es que ellos puedan tener todas las facilidades para no ser víctimas de explotación laboral y poder desempeñar cabalmente su tarea. Segundo, la creación del defensor del migrante en el Servicio Nacional de Migraciones. El parágrafo segundo del Servicio Nacional de Migraciones, artículo 152, crea el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país, la integración e inclusión de los migrantes de conformidad con las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, y la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país. El artículo 22 fija al presidente de la República definir la política nacional de migraciones y extranjería, la cual debería tener en consideración los elementos de los numerales 1, 6 y 7. Propuesta. Es necesario vincular efectivamente a los extranjeros que cumplan con las normas del sistema de alta dirección pública establecida en la ley número 19882, que regula la nueva política de personal, demás normas y su legislación complementaria en el nuevo Servicio Nacional de Migraciones, estableciendo su rol de esta entidad descentralizada. Artículo 9. Créase el defensor del migrante. El señor presidente de la República podrá hacer uso de las facultades concedidas en los artículos transitorios del título 16 del proyecto de la ley, garantizando el funcionamiento administrativo, técnico y presupuestal, determinando su estructura y manual de funciones. Tercer punto, la descentralización migratoria y el derecho de acceso a la vivienda propia. Artículo 18. Establece derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales. La migración está concentrada en gran parte en el área metropolitana de Santiago
y después en Antofagasta, en Arica, en la región sur, en varias ciudades como Temuco, Concepción, Puerto Montt y en menor medida en Punta Arenas. Es importante e indispensable legislar sobre la descentralización en materia de vivienda, posibilitando e incentivando el traslado de los migrantes y refugiados a regiones que sean viables y vivibles, con planificación y desarrollo urbanístico estratégico, estableciendo un indicativo que establezca proyectos técnicamente posibles. Se debe incluir desarrollo en sectores rurales, aprovechando tierras baldías que se puedan volver productivas, aprovechando la mano de obra técnica y profesional de los migrantes, incluso en asuntos de salud y educación, regladas en los artículos 14, 15 y 17 del presente proyecto de ley. Permitir también la autogestión por medio de cooperativas a los migrantes para la adquisición de vivienda propia. Y el cuarto punto ya fue tocado por nuestro presidente, don Carlos Urresti, lo iba a tocar don Antonio Calvo. Yo creo que hay que copiar las cosas buenas. Me salgo un poco de este texto. Mohamed Yunus ganó un premio Nobel porque él, a través de su experiencia creando el Banco de los Pobres en Bangladesh, hizo notorio que cuando a los más humildes, que no cuentan con las posibilidades de una bancarización social, se les entregan las herramientas y los mecanismos, tienen más posibilidades de salir de la pobreza, y a través de su proyecto más de 300.000 personas en solo Bangladesh salieron de la línea de pobreza. Hoy este Banco Mundial existe en varios países, inclusive en Estados Unidos. Entonces, permitiendo la bancarización de los más humildes, hace fácil que ellos puedan acudir a los recursos y que no sean víctimas del gota a gota, que es algo lesivo y que permite la instauración de grandes mafias también en los países donde existe esta modalidad de usura. Agradezco a todos por esta posibilidad y ruego a Dios que ilumine sus mentes en un asunto tan delicado como legislar sobre políticas que pueden afectar a más de 1 millón de personas y la posibilidad de que se unan como fuerza de trabajo a este maravilloso país que nos acoge y que no seamos solo ciudadanos de segundo orden. Mil gracias. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a la señora Pilar Arbún, coordinadora del programa legislativo, que viene con una dura tarea de representar a don Luis. Le damos la bienvenida a la representante del Instituto Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a los senadores por esta invitación a dejar nuestros puntos de vista sobre el proyecto de ley de migración y extranjería. Bueno, en primer lugar... esto no... El computador, tiene que dispararle al computador. Sí, no, eso pasa. Bueno, en primer lugar, respecto al contexto nacional, todos sabemos que en los últimos años en Chile hubo un aumento explosivo de la inmigración, y es por eso y en ese contexto hay que analizar este proyecto de ley de extranjería y de migración. Nosotros valoramos, en primer lugar, el potencial positivo que trae la migración a nuestro país. O sea, los datos muestran, de hecho, acá en la minuta que yo les dejé, recopilamos las estadísticas que se dan del censo del INE, donde muestran efectivamente el potencial positivo en la medida que quienes llegan a nuestro país exhiben un mayor nivel de escolaridad, también una intención de incorporarse al mercado laboral, aportar a la economía, contrarrestando los efectos negativos del envejecimiento de la población nacional. Sin embargo, al tratarse de un alza muy abrupta en los últimos años, es necesario un tiempo de ajuste. O sea, se requiere un tiempo de ajuste para que la población inmigrante pueda alcanzar los estándares de vida acorde a su contribución al país. Respecto de los ejes centrales del proyecto, nosotros consideramos que el proyecto efectúa un adecuado equilibrio entre el legítimo derecho del Estado de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes. Y asimismo, muy importante, se hace cargo de mitigar los riesgos asociados con el movimiento de las personas,
combatiendo la migración irregular y reprimiendo las actividades transfronterizas ilícitas. En ese sentido, el proyecto, ustedes ya bien lo han revisado, avanza sustantivamente en materia de reconocimiento expreso de derechos y deberes de los migrantes, crea una nueva institucionalidad que es más flexible, nuevas categorías migratorias que buscan reflejar el grado de arraigo del migrante en nuestro país, combate el tráfico de inmigrantes, infracciones y sanciones en materia de inmigración, y ya se introduce el principio de no criminalización en el sentido de que la migración irregular en sí no es constitutiva de delito, y asimismo se contempla una expulsión expedita y elusión del control migratorio. Se simplifica y agiliza este proceso. Nosotros nos vamos a referir, dado el tiempo, a algunos puntos que han sido más controvertidos en la discusión. En primer lugar, respecto del principio de no devolución que se pretendió incorporar en la Comisión de Gobierno Interior y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y que finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados en sala. Ese es el principio de no devolución que se pretendió incorporar. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile. Sin embargo, a juicio nuestro, dicho principio rige específicamente para refugiados y solicitantes de refugio y asilados políticos. Y incluso más, en la Ley de Refugiados y en la Convención de Viena, dicho principio admite excepciones, pues no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado por razones fundadas como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra. ¿Qué es lo que creemos? Que no parece adecuado incorporar dicho principio en el capítulo de los principios fundamentales de protección, por cuanto se traslada un principio que es característico de un estatuto excepcional a una ley que es de migración y que tiene aplicación general. Y al mismo tiempo contradice un poco el mismo objetivo o propósito que es de la ley, que es garantizar una migración regular y ordenada. Y al mismo tiempo nos preocupa cómo se ha interpretado este principio por los tribunales de justicia. Si nosotros lo consideramos dentro del capítulo primero de principios fundamentales de protección, va a ser un principio que se va a invocar y no sabemos bien cómo se va a invocar a la luz de una medida de expulsión. En segundo lugar, respecto del acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, también creo que se ha dado una cierta confusión. El proyecto avanzó en materia de protección de los derechos sociales, sin embargo, únicamente para el caso de beneficios financiados en su totalidad con recursos del Estado, que impliquen transferencias monetarias directas, se contempla una permanencia mínima de 24 meses, de 2 años. Lo que a mi juicio es razonable, porque hay que velar también por el buen recurso de usos fiscales. No podemos en el fondo pretender que ya a partir del primer día que ingrese un extranjero a nuestro país que ni siquiera a lo mejor tenga intención de permanecer en él, pueda en el fondo recibir beneficios de esta naturaleza. En tercer lugar, respecto a los cambios de categoría migratoria, también creo que es importante ver las normas en su contexto. El proyecto sí permite el cambio de categoría quizás con ciertos requisitos. En el caso de la permanencia transitoria, la residencia se contempla únicamente para aquellos casos en que existan vínculos familiares, en que la estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior previo informe del servicio. De la misma forma, se contempla el cambio de categoría de la residencia temporal a la residencia definitiva, y podrán postular a ellos siempre que la subcategoría migratoria que se trate lo admita y si han residido en el país en tal calidad por 24 meses. La fórmula propuesta, pueden existir ciertos, a lo mejor, avances o algo que se haga dentro de esta comisión, pero a mi juicio la fórmula propuesta contribuye también a mayor claridad respecto a los reales motivos de ingreso de los extranjeros a nuestro país. Es importante que se sepan también desde antemano, porque eso también contribuye a que no se expongan a condiciones de precariedad innecesarias. A continuación, por último, ya voy terminando, respecto del respeto al principio del debido proceso, también se ha señalado que el proyecto no contemplaría o no cumpliría con la protección del debido proceso.
Y yo creo que también hay que leer el proyecto en su conjunto. Hay un sinnúmero de normas que sí tienden a garantizar el derecho al debido proceso. De hecho, eso ya está dentro de principios fundamentales de protección, del debido proceso como derecho a un procedimiento de investigación racional y justo. También la reconducción inmediata es recurrible dentro de 15 días. Y tratándose de la medida de expulsión, siempre hay que mirar que esta, bueno, es una medida excepcional y que aplica en casos de causales taxativas. Se notifica personalmente la medida, hay un derecho a defensa dentro de 10 días, hay una resolución fundada por la autoridad administrativa y también incluso puede ser recurrible. Hoy día, si bien se limita, o sea, se excluye los recursos administrativos, el mismo artículo dice ello sin perjuicio de los recursos y acciones judiciales que procedan. Hoy día, en el fondo, sí estaría contemplado el recurso de amparo y podría quizás evaluarse reintroducir algún tipo de recurso como el que estaba contemplado originalmente en el proyecto, que era la reclamación judicial. Y en ese sentido no hay que confundir que la garantía del derecho al debido proceso implica la revisión del fallo. Eso no significa necesariamente una segunda instancia, son temas diferentes. Bueno, por último, en materia de revalidación de títulos, también consideramos que es importante avanzar, facilitar en el fondo la validación de los títulos de los migrantes, tanto profesionales como técnicos. Y nuestras conclusiones finales es que la migración es un fenómeno altamente positivo. Las medidas adoptadas en el proyecto mantienen un adecuado equilibrio entre la necesidad que tiene Chile de recibir un flujo de inmigrantes importante, pero con el imperativo de conducir este proceso de manera ordenada, de tal manera que no cause rechazo en la población nacional. Lo que se requiere es inmigración sustentable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora Pilar. Agradecerle por la presentación. Quiero ahora ofrecer la palabra a don Lucio Parada, presente, de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. Tiene la palabra don Lucio. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Lucio Parada y hablo en representación de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. Somos una red de chilenos residentes en el exterior que lucha por el reconocimiento por parte del Estado de Chile de sus derechos cívicos y políticos. La misión de nuestra red es informar, debatir y generar propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil chilena organizada en el exterior en vista de la construcción de las políticas públicas que nos conciernen. Nuestro relato se ha nutrido de los 8 encuentros europeos organizados en 6 importantes ciudades del continente, esto en 9 años. Nos apoyamos también en el derecho internacional ratificado por Chile y que atañe a los derechos cívicos y políticos. De acuerdo a la estimación realizada en el segundo registro de chilenos en el exterior, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2016, hay 1.037.346 connacionales residiendo fuera del país, de los cuales 570.703 son nacidos en Chile y 466.643 son nacidos en el exterior de padre y o madre nacido en Chile. Las razones de esta migración son múltiples, desde el exilio de Bernardo O'Higgins en el 1823, las migraciones a países fronterizos luego de catástrofes naturales, el exilio forzado producto del golpe militar de 1973, hasta los compatriotas que salen hoy del país buscando mejores horizontes, ya que Chile, con sus políticas tanto sociales, económicas y educativas, no les otorga la calidad de vida que esperan. Los últimos exiliados que salieron del país durante los peores tiempos de la persecución y crímenes de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990 fueron expulsados o tuvieron que huir para salvar sus vidas. Tras ellos partieron también sus familias. La comunidad chilena en los distintos periodos de su residencia en el exterior ha luchado y continúa luchando por sus derechos ciudadanos plenos y por el reconocimiento por parte del Estado. Esta comunidad de residentes en el exterior se ha organizado en diversas asociaciones y organizaciones de tipo cultural, social, deportiva, profesional, política, de género y otras. Desde estos ámbitos se viene trabajando y discutiendo sobre las medidas que el Estado de Chile debiera realizar para reconocer su realidad y a partir de esta generar políticas públicas que reparen, reivindiquen y hagan justicia, en especial con los chilenos exiliados y sus familiares. De manera general, hay que recordar que los chilenos en el exterior somos migrantes por el hecho de residir, trabajar, estudiar, de manera voluntaria o no, en un lugar diferente al de origen. Esto se aplica también a nuestros descendientes.
El proyecto de ley que se discute representa un hito fundamental en materia migratoria. Por esta razón, era necesaria la inclusión de este título 13 denominado de los chilenos en el exterior. Sin embargo, es solo una página de las 92 del proyecto, apenas el 1%. Son 4 artículos que no mejoran en nada la relación de los chilenos en el exterior con el Estado y que claramente no otorga la importancia necesaria al más de 1 millón de chilenos residentes en el exterior. El artículo 67 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ratificada por Chile en 2005, hace referencia al retorno, en específico en el punto 2, donde se señala que, por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares, los Estados partes interesados cooperarán de manera que resulte apropiada, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en el Estado de origen. En el artículo 146 del proyecto de ley se habla de la promoción del retorno. Para cerrar con: el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero. Aquí hay 2 problemas. El regreso es volver, cruzar la frontera de vuelta. El retorno, además de regresar, implica la reinserción en la sociedad chilena. Los chilenos en el exterior no queremos pasajes gratis. Necesitamos recuperar nuestro espacio, que se reconozcan los títulos profesionales, que podamos ingresar herramientas para ejercer nuestros oficios, así como bienes domésticos exentos de derechos aduaneros, que podamos percibir nuestras pensiones y tener acceso a la salud pública desde el día del regreso, así como a otros beneficios garantizados por el Estado. Lo otro es que la ley debe garantizar la promoción del retorno, no solo permitir al Estado de hacerla. En el artículo 145 del proyecto de ley se habla de los derechos de los chilenos en el exterior, para concluir que el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, eliminando de paso un gran porcentaje de chilenos a quienes el mismo Estado no reconoce como ciudadano, a pesar de no estar condenado a pena efectiva. Estos son los chilenos nacidos en el exterior, a los que el artículo 13 de nuestra Constitución les exige de manera incomprensible e inaceptable un avecindamiento de 1 año para alcanzar su calidad de ciudadano. En el artículo 147 se habla de la información sobre los requisitos y beneficios asociados al regreso a Chile. Recordamos que se hizo un intento con el manual de regreso en 2013, un documento que no es más que una enumeración de reglas de diferentes ministerios en un lenguaje que no permite la comprensión en el exterior. Creemos que el más de 1 millón de chilenos fuera del territorio nacional merece más que las 232 palabras en estos 4 artículos. Una nueva relación entre el Estado y la comunidad chilena en el exterior implica el refuerzo humano, financiero, tecnológico y legal de los consulados. Debemos ir por una ley general de retorno con dignidad y una nueva constitución que reconozca los derechos ciudadanos plenos del conjunto de los chilenos y una región exterior que comprenda circunscripciones y distritos electorales para tener representación en el Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Lucio, por su presentación. Se ofrece la palabra a los colegas. Se ofrece la palabra. Hemos conversado con el representante del Ejecutivo respecto a los ritmos de discusión del proyecto. Le cuento al senador Araya que por descoordinación no pudo asistir la OIM a hacer su presentación. Estamos invitando para que, a ver si mañana nos puedan acompañar a la sesión que vamos a hacer de 3 a 4, para a partir de ese momento evaluar si votamos en general el proyecto en ese momento o no. De la misma forma, quiero plantear la posibilidad de que le propongamos al Ejecutivo, un tema que vamos a poder conversar con el señor Ministro de Interior en la tarde, quizás adicionalmente, si se arma una mesa técnica para los 5 o 6 temas que están más álgidos en el proyecto, para ver si se puede ir despejando algunos temas que son de órdenes distintos. Esa es la conversación, si armamos la comisión técnica antes, durante
por Votado en ejemplo, general, yo tengo una duda de procedimiento solamente. Esto, antes de ir a la sala, va a ir también a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, no sé, yo lo que propondría es que lo votáramos en general, que se vaya a Derechos Humanos y en paralelo armemos la comisión. No, ¿No postergaría la votación en general por la comisión? porque además nosotros vamos a tener otro proyecto, va a volver el de las máquinas tragamonedas, el de la ONEMI, el de Propiedad Pública, entonces vamos a estar con bastante carga de trabajo en la comisión. Entonces, para no demorarlo, por último dejarlo votado en general y en paralelo ir armando la comisión de trabajo. en principio podemos ver si lo votamos en general mañana. Lo que sí he pedido es que logremos escuchar por lo menos a la OIM, porque hay varias definiciones que sería bien importante concordar con los organismos internacionales. ¿Si les parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.